Vamos a desarrollar la parte de neurocirugía. Vamos a ver, les he traído un caso a manera de introducción del tema. Este es un paciente de 72 años que viene a la emergencia porque dice que él estaba manejando y de pronto él siente un escozor en la nariz, ¿no? Y unos movimientos involuntarios en el brazo derecho, y en ese momento él no podía hablar, ¿no? Estaba con su esposa en el auto, él estaba manejando, entonces tuvo que detenerse, ¿no? Hasta que pase estos síntomas, ¿ya? En ese rato él mismo cuenta, ¿no? Que sí podía escuchar y entender lo que le decía su esposa, pero no podía hablar. Bueno, se fue recuperando poco a poco y lo llevaron a la emergencia. Cuando llega a la emergencia, bueno, el médico lo evalúa, ¿no? Le pide su tomografía, le pide algunos análisis de sangre, y en ese transcurso se va recuperando el paciente, ¿no? Ya podía hablar bien. Cuando va el neurólogo, ¿no? Que es más o menos a las 4 horas, ya el paciente estaba bien, ya no tenía ninguna molestia, podía hablar normal, ¿no? Entonces cuando se le preguntó si había tenido alguna molestia previa, él dijo que a veces, ¿no? Así como dice acá, una semana antes, había notado cierta dificultad para pronunciar algunas palabras, ¿no? Pero algo muy esporádico y muy discreto en todo caso. Llega el examen, estaba despierto, estaba orientado, su lenguaje era normal, obedecía órdenes, tenía un leve borramiento en el surco nasogeniano derecho, no tenía déficit motor, un reflejo rotuliano derecho incrementado, había un Babinski derecho, sin alteración sensitiva y sin signos meningios, ¿ya? Entonces, cuando se le hace la tomografía, se ve estas imágenes, ¿no? Que ustedes pueden apreciar acá, ¿sí? Entonces, el médico de emergencias interconsulta como si fuera una isquemia cerebral, ¿ya? Pero, considerando esas menos de 4 horas, en todo caso, ¿no? Y con esa resolución de síntomas no tendría por qué verse esta lesión, ¿no es cierto? O sea, ya no sería una isquemia, por ejemplo, transitoria porque se ve una lesión. Tendría que ser un infarto. Pero para que sea un infarto es muy pronto, son muy pocas horas para que se vea así tan claro, ¿no? Entonces tampoco puede ser un infarto. Entonces, ¿qué creen que es esto? Un tumor, ¿no es cierto? Es un edema, así como ustedes ven, digitiforme, ¿no? Como si fueran unos dedos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces este es un tumor, pues eso necesita contraste o en todo caso una resonancia. Entonces le pido la resonancia, ahí se ve el edema, y cuando se le pone contraste, hay esta zona que capta contraste, ¿no? Un área nodular, ¿no? Entonces pues se confirma que es un tumor cerebral. Y el paciente fue operado y el diagnóstico fue este de acá, ¿no? Un santo astrocitoma pleomórfico grado 2 según la OMS, ¿no? O sea, era un glioma, ¿ya? En todo caso, benigno, ¿ya? Muy bien, esto es una manera de introducción del tema y vamos a hablar de los tumores intracraneales. Para entender un poco lo que son los tumores, tenemos que comprender que en el cerebro existen diferentes células, ¿no es cierto? Obviamente están las neuronas, están estas células acá que son los oligodendrocitos, que son los encargados de producir la mielina, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí las células ependimarias, ¿no? Están los astrocitos, está la microglía, ¿ya? Entonces, dependiendo en dónde se origine la alteración, en qué célula, nos va a dar una estirpe de tumor cerebral. Entonces, puede haber tumores que dependan del tejido neuroepitelial, como por ejemplo los tumores dependientes de los astrocitos, estos que están acá en verde. Entonces ahí tenemos los astrocitomas, el glioblastoma, ¿ya? Y otros subtipos. Los tumores oligodendrogliales, o sea, los que dependen del oligodendrocito, ¿ya? Tumores mixtos, o sea, que tienen componente tanto de astrocito como de oligodendrocito, ¿ya?
los oligoastrocitomas. Tumores ependimarios, ¿no? Los que se derivan de estas células, tumores del plexo coroideo, tumores del parénquima de la glándula pineal, tumores embrionarios, como por ejemplo el méduloblastoma, o los tumores neuroectodérmicos primitivos, o también llamados PENET, los tumores meningios, ¿no? Dependientes de las meninges, y el linfoma primario del sistema nervioso central, ¿ya? También tenemos tumores, por ejemplo, que están en la región celar, ¿no? A nivel de la hipófisis, ¿ya? Entonces, este es un esquema para que ustedes vean los diferentes tipos de tumores que se pueden presentar a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? En realidad la clasificación es mucho más grande. Esta es la clasificación histológica de los tumores del sistema nervioso central, ¿no? Entonces ahí, como ya hemos visto, los tumores del tejido neuroepitelial están los tumores astrocíticos, ¿no? Ahí está el astrocitoma anaplásico, el glioblastoma, el astrocitoma pilocítico, el santo astrocitoma pleomórfico, que es el caso que les mostré, el astrocitoma subependimario de células gigantes, luego los tumores oligodendrogliales, donde están el oligodendroglioma o una forma maligna que es el oligodendroglioma anaplásico. Como les decía, también hay tumores mixtos que dependen del astrocito y del oligodendrocito, ¿ya? Tumores ependimarios como el ependimoma, tumores del plexo coroideo como los papilomas del plexo coroideo o el carcinoma del plexo coroideo, y también existen tumores de las neuronas, ¿ya? No solo de las células gliales, sino también de las neuronas. ¿Y cuáles son estos? ¿No? Son tumores neuronales o tumores mixtos neurogliales, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el gangliocitoma, ganglioglioma, el neurocitoma central, ¿ya? Puede haber tumores, como les decía, de la glándula pineal, como el pineocitoma o el pineoblastoma, tumores embrionarios como el méduloblastoma o los tumores neuroectodérmicos primitivos, tumores meningios donde está el meningioma o el hemangioblastoma, linfomas primarios del sistema nervioso central, tumores de células germinales como el germinoma, teratoma, etcétera, tumores de la región celar, el adenoma pituitario, ¿no? Craneofaringioma, y finalmente los tumores metastásicos, ¿ya? Entonces, toda esta variedad de tumores, ¿no? Se puede presentar a nivel del sistema nervioso central. Obviamente desarrollar todo eso es demasiado largo, entonces vamos a ver los más importantes. Cuando vemos tumores es importante ver un poco de las imágenes, ¿no? Entonces aquí tenemos imágenes de resonancia, ¿no? Entonces en la resonancia existen diferentes secuencias, ¿no? T1, T2, FLAIR, contrastado, etcétera, ¿no? Entonces esta es una secuencia que se llama T2, donde se ve esta lesión hiperintensa, ¿no? En resonancia hablamos de intensidades cuando se ve más blanco. Esta es una lesión hiperintensa, ¿no? Aquí tenemos una lesión, miren, ¿no? Que es algo, digamos, irregular, ¿no? Este es un estudio con contraste, o sea, con gadolinio. Ven una captación irregular con un centro necrótico, ¿no? Este es un tumor maligno que tiene características de un glioblastoma, por ejemplo. Este es otro tumor que, como ven, la captación es nodular, como un copo de algodón. Estos son linfomas, linfoma primario, ¿ya? Aquí tenemos otro tumor, como ustedes se dan cuenta, está pegado, ¿no?, al falx cerebri, ¿no? Y en este caso es un meningioma. Esta es una imagen contrastada donde los tumores meningios clásicamente captan intensamente el contraste, ¿no? Como ustedes ven acá. Y está pegado pues a una membrana meningia, ¿no es cierto? Es un meningioma. Aquí tenemos otro meningioma, miren, ¿no? En la resonancia sin contraste, que es donde estoy señalando, se ve esta imagen, y cuando se le pone contraste, miren cómo capta, ¿no?, intensamente el contraste. Este es un schwannoma o un neurinoma del acústico, y si ustedes ven en el otro lado no se ve nada, pero cuando se pone contraste sí se ve acá una zona que capta, ¿no? O sea, es bilateral, ¿ya? Pues la resonancia es fundamental cuando uno ve tumores, pues, ¿no? Da gran parte del diagnóstico.
Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas y signos de los tumores cerebrales? La presentación clínica es variable, ¿ya? Generalmente hay un déficit neurológico progresivo, ¿no? O sea, porque los tumores no se presentan pues de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Sino poco a poco van dando síntomas. A eso se refiere eso, ¿no? Un déficit neurológico progresivo. Y usualmente el déficit es motor, o sea, con hemiparesia. Porque, si ustedes recuerdan, cuando hemos visto en vasculares, el homúnculo, ¿no es cierto?, hay una gran representación motora en el cerebro, por eso es que un tumor que esté más o menos en esa zona va a comprometer la fuerza. También puede dar cefalea, ¿no? Especialmente si está en fosa posterior, porque en la fosa posterior el espacio es muy pequeño, ¿no? Y rápidamente genera hipertensión endocrinal, entonces da cefalea. Y finalmente, epilepsia o crisis epilépticas, ¿no? Porque de todas maneras el tumor es un foco irritativo y muchas veces puede ser el síntoma de presentación. ¿Se acuerdan el caso que mencionamos al inicio? Lo que el paciente hizo, ¿qué fue? ¿Qué clínica hizo el paciente que les mencioné? Todo eso, ¿qué cosa fue? Fue una crisis epiléptica. El paciente lo que hizo fue una crisis epiléptica y así debutó su tumor, ¿no? Entonces ahí tienen un ejemplo para que no se olviden, ¿ya? ¿Por qué ocurre cefalea? Por varios motivos. Por ejemplo, porque incrementa la presión intracraneal, ya sea por el efecto de masa del tumor, por el efecto de masa, por el edema, como han visto en el caso, o por hidrocefalia, ¿no? Si hay una obstrucción en la circulación del líquido cefalorraquídeo, va a haber hidrocefalia y por lo tanto va a incrementar la presión intracraneana. También puede hacer que el tumor invada o comprima algunas estructuras sensibles. Ustedes saben que el cerebro en sí no duele, sino son otras estructuras que duelen, ¿no? Como los vasos, la dura, ¿no es cierto? O los nervios, eso duele, ¿no? Entonces, por eso puede ser. Y también por alteraciones visuales, ¿no? También puede haber cefalea, ¿ya? Aquí tienen un cuadro, ¿no? Donde están más o menos los porcentajes en caso, por ejemplo, ¿no? De un glioma de bajo grado, un glioma maligno, un meningioma, un linfoma primario, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de presentación? Cefalea, crisis epiléptica, hemiparesia, alteraciones en el estado mental, ¿ya? Muy bien. Los gliomas, ¿no? Los gliomas son los tumores cerebrales primarios, ¿no? Más frecuentes, ¿ya? Representan casi el 50% de todos los tumores intracraneales. O sea, si ustedes ven a un paciente con un tumor intracraneal, la primera posibilidad es que sea un glioma, ¿no es cierto? Y dentro de los gliomas hay varios tipos, pues los astrocitomas, los oligodendrogliomas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los gliomas en general, todo ese grupo, ¿no? Representa la causa más frecuente, ¿ya? 40-45%. Tienen una incidencia alta alrededor de la segunda década de la vida, ¿no? O sea, en adultos jóvenes, ¿ya? En adultos, su localización generalmente es supratentorial, mientras que en niños es infratentorial. Y es un poco más frecuente en varones en una relación 3:2. Existe una clasificación histológica para los gliomas, ¿ya? Que es esta que está acá, como ustedes ven, según la OMS, ¿no? El grado 1, 2, 3, 4. El grado 1 está representado por el astrocitoma pilocítico. El grado 2 por el astrocitoma. El grado 3, que ya es más maligno, el astrocitoma anaplásico. Y el más agresivo, el más maligno, es el grado 4, que es el glioblastoma multiforme, ¿ya? Y esta clasificación es histológica, ¿no? Como dice acá, histológica. Entonces, hay características en la anatomía patológica, ¿no? Por ejemplo, si hay necrosis, si hay neovascularización, ¿no? Le dará un grado mucho más agresivo, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esas características, nosotros clasificamos al tumor. Entonces, lo mismo está acá. Tumores de bajo grado, el glioma anaplásico y el glioblastoma. El grado 1 y el grado 2, estos dos son gliomas de bajo grado, ¿ya?
Estos dos son gliomas de bajo grado, por si acaso. Entonces, los gliomas de bajo grado, ¿no?, que son el grado 1 y el grado 2, ¿ya? Por ejemplo, los síntomas se presentan en años, ¿no? Son tumores de crecimiento lento. La edad del diagnóstico, como habíamos dicho, son jóvenes, ¿no?, entre 5 a 30 años. Si le hacemos resonancia con contraste, muchos de ellos pueden o no captar contraste, ¿ya? Y el tratamiento, a veces, como estos tumores en algunos casos no son delimitados, no se pueden operar, porque no está, pues, no hay un lugar, digamos, exacto que operar. Y a veces, simplemente se les observa y se les sigue, ¿no?, y tienen buena sobrevida. Diferente, por ejemplo, los gliomas anaplásicos, que son los de grado 3. La presentación es solo en meses, son personas mayores, ¿no?, adultos ya de 30 a 50 años. Generalmente aquí hay captación de contraste, ¿no? Obviamente en la patología va a haber anaplasia y aquí ya se realiza, digamos, radioterapia, quimioterapia y la sobrevida y es más corta, ¿no?, 3 a 4 años. Y el glioblastoma, que es el grado más agresivo, el grado 4, los síntomas se presentan en semanas, ¿no? Si aparentemente el paciente está bien y de pronto se pone mal. Son pacientes mayores de 50 años. En la resonancia tienen una captación intensa del contraste. El tratamiento, digamos, paliativo se basa en radioterapia y quimioterapia y la sobrevida es menos de un año, ¿no? O sea, son tumores de pronóstico malo, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí vamos a ver los astrocitomas de bajo grado. Representan, ¿no?, los de grado 1 y los de grado 2 que les mencioné. Son lesiones irregulares, no homogéneas. En algunos casos puede haber calcificaciones, ¿ya? Cuando ustedes tienen un tumor que tiene calcificación, le da cierta benignidad, ¿ya? Si ustedes tienen una lesión en resonancia, ¿no?, que está calcificado en parte, ¿no?, sugiere que sea benigno, ¿ya? Puede ser incluso por tuberculosis, ¿no? Si tienen una masa que tiene calcificaciones, eso puede ser un tuberculoma, ¿ya? En cambio, si una lesión no tiene calcificaciones, ¿no?, y obviamente tiene otras características, probablemente sea más maligno, ¿ya? Entonces las calcificaciones sugieren benignidad. No siempre, obviamente, ¿no?, pero en general, ¿ya? Ahora, estos astrocitomas de bajo grado usualmente tienen poco edema alrededor, en general no son encapsulados, ¿no?, y están pobremente demarcados del parénquima, ¿no? Por eso es que a veces no se pueden operar, ¿ya? Si le ponemos contraste, los tumores de grado 1 pueden mostrar una mínima captación o simplemente no captan. En cambio, los de grado 2 sí captan hasta un 90% de casos, ¿ya? Hablando de los astrocitomas de bajo grado. Entonces, por ejemplo, aquí tienen una imagen de resonancia que es en FLAIR y ven esta imagen acá, ¿no es cierto? Una imagen que no está, digamos, encapsulada, ¿no? Es una imagen, como ustedes ven, un poco difusa, ¿no? Y representa un tumor de bajo grado, un astrocitoma de bajo grado. Si le ponemos contraste, aquí no hay captación. Dentro de estos gliomas de bajo grado, uno de los más frecuentes es este de acá, el astrocitoma pilocítico, ¿ya? Y esos tumores se pueden localizar a nivel del nervio óptico, en el diencéfalo, en el cerebelo y en el tronco. Generalmente ocurre en niños y en algunos adultos jóvenes. Se caracteriza porque tiene un componente sólido, miren aquí en la imagen, ¿no? Miren la imagen donde estoy señalando, hay un componente sólido y hay un componente quístico, ¿ya? Así son estos tumores, astrocitomas pilocíticos, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Si se logra extirpar todo, bueno, el paciente está curado, porque es un glioma de bajo grado. Pero a veces, por la localización, no se puede extraer toda la lesión, entonces en ese caso hay que hacer radioterapia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, este es un niño de 9 años, ¿ya? Ahí está, ocurre mayormente en niños, ¿no es cierto?, que se presenta con una historia corta de cefalea y náuseas. ¿Por qué creen que tiene una historia corta de cefalea y náuseas?
Porque el tumor está en fosa posterior y este espacio, como les repito, es pequeño. Cualquier lesión, aun cuando no sea muy grande, va a generar, ¿no?, incremento de la presión intracraneal a ese nivel, ¿no? Y va a dar cefalea y muchas veces náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Es fácil, por eso. Aparte, por la zona también, de repente, si está comprometiendo bulbo, etcétera, también, ¿no es cierto? Dice, ¿no? En la resonancia con contraste, ¿no?, demuestra un tumor que capta contraste, ¿no?, con una porción sólida en la parte anterior, ¿no?, y una porción quística, ¿no? Cuando lo operaron, la anatomía patológica mostró que era un astrocitoma pilocítico, ¿ya? Entonces ahí está el ejemplo para que no se olviden. Entonces, ahí está otro caso. Ven el niño, ¿no? Ven el tumor, es un tumor de fosa posterior. En fosa posterior también puede obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo y puede dar hidrocefalia, y eso también puede llevar a cefalea y vómitos, ¿no es cierto? Ahí está, el niño, como está en fosa posterior, miren los pies, están, ¿no?, tiene ampliación de la base de sustentación, o sea, tiene ataxia, ¿no es cierto?, tiene cefalea y se está agarrando a la cabeza, tiene vómitos, ¿ya? Muchas veces es más fácil que ustedes recuerden las imágenes, porque a veces memorizarse todo es difícil, ¿no es cierto? Por eso yo les traigo las imágenes, para que ustedes puedan tratar de visualmente, ¿no?, enfocarse en algunos casos más frecuentes y tenerlo más claro, ¿no? Entonces ahí está, ¿no?, el niño con sus vómitos, ¿no? Y en la imagen, ¿qué es lo que se ve? El astrocitoma pilocítico, ¿ya? Con una lesión nodular y una zona quística, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos un tumor, como ustedes ven acá en la imagen de resonancia, ¿no es cierto? Un tumor, ¿ya? Esta es una imagen en FLAIR, así se llama, FLAIR, como estoy teniendo acá. Y cuando se pone contraste a la imagen, miren, casi no hay captación, una cosa muy discreta, ¿no es cierto? Entonces, este es un glioma de bajo grado, ¿no? Porque hemos dicho que los gliomas de bajo grado muchas veces no captan contraste. Como está localizado en el tronco, ¿no? Ustedes saben que por el tronco, aparte de los nervios craneales, suben y bajan diferentes vías, ¿no es cierto? Vías motoras, sensitivas, ¿no es cierto? Entonces da un cuadro bastante florido, pues, porque es una zona pequeña donde hay muchas conexiones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un dibujo, ¿no?, donde está ahí, miren el tumor, ¿no es cierto? Entonces está en la protuberancia, ¿sí? Está comprometiendo, miren, acá está el sexto, el séptimo, ¿sí? ¿No es cierto? Obviamente la vía motora de este lado también la está comprometiendo. Entonces, el niño tiene una paresia, no sé si se nota, del sexto nervio craneal, ¿no? Miren, este ojo está al centro y este ojo está para adentro, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este recto externo del ojo derecho del niño está paralizado, ¿no es cierto? Por eso es que este ojo está desviado hacia adentro. Ahora, si se dan cuenta, también tiene una asimetría facial. Y el lado paralizado es el lado derecho. O sea, tiene una paresia facial central derecha. ¿Sí? O sea, tiene un sexto, tiene un séptimo. Ahí está, por esto, ¿no? Miren, el sexto y el séptimo, ¿no? Porque el tumor está comprimiendo esos nervios. ¿Está bien? Luego, el niño con su mano derecha está agarrando su mano izquierda, porque el lado izquierdo no tiene fuerza, ¿no es cierto? Porque si no, no lo estaría agarrando, ¿no es cierto? Y el lado derecho sí tiene fuerza. O sea, tiene una hemiparesia izquierda, ¿sí? Es un compromiso alterno, ¿no es cierto? O sea, un nervio craneal en un lado y una vía larga en el otro lado, porque este tumor está afectando las vías piramidales de este lado derecho. Pero ustedes saben que este lado derecho se va a cruzar y por eso da el compromiso izquierdo. ¿Entendieron? ¿Ya? Entonces, este es un glioma de tronco, ¿ya?
Entonces, muy ilustrativa estas imágenes, ¿no? Para comprender algunas cosas. Muy bien. Ahora vamos a ver el glioblastoma multiforme, que como habíamos dicho es el tumor más agresivo de este tipo de tumores, ¿no? Entonces, ahí está, dice, los glioblastomas representan, ¿no?, la forma más maligna de los tumores gliales. Son bastante frecuentes, representan un 15 a 20% de todos los tumores intracraneales. ¿Ya? Imagínense, no es poco frecuente, es una incidencia bastante alta. Es la neoplasia supratentorial más frecuente en adultos. Es el tumor más frecuente a nivel supratentorial en adultos. Y tiene una ligera predominancia en los varones. Se presentan alrededor de los 50 años. ¿Ya? ¿Cuál es la localización más frecuente? Lóbulo frontal. Y después el lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces, aquí tienen, miren, ¿no? Este es un glioblastoma. Ven esa captación intensa, irregular, con áreas necróticas. ¿Ya? Esta es una imagen T1 con contraste. Esta es una imagen en FLAIR. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no? Un tumor bastante grande. Bueno, vamos a leer un poco lo que dice acá, ¿no? Este es un niño de 9 años con una semana de historia, imagínense, ¿no? Una semana de historia de cefalea, vómitos y somnolencia, ¿no? Entonces, uno puede ver esta imagen y puede decir, pero ¿cómo no ha dado síntomas previos? Es que esos tumores son así, son muy agresivos, crecen muy rápido. Y entonces el paciente está bien y de pronto, en muy poco tiempo, se pone mal. ¿Ya? Entonces, bueno, pues al paciente lo operaron y dice que es un glioblastoma, ¿no? Grado 4, según la Organización Mundial, ¿no? El cuadro que les mostré, ¿ya? Ahora, los glioblastomas tienen en la imagen lo que se conoce como un patrón en alas de mariposa, ¿ya? Yo les voy a mostrar una imagen, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque a veces comprometen el cuerpo calloso y se van al otro lado, ¿no? Entonces por eso es que da esa imagen como en mariposa. En la resonancia habíamos dicho que captan, ¿no?, el contraste, son heterogéneos, hay necrosis, cambios quísticos, tienden a sangrar, pero la calcificación es rara. Es lo que les dije, ¿se acuerdan? Una calcificación sugiere algo benigno. Entonces no debería haber pues un glioblastoma, ¿no es cierto? Sería muy raro que haya calcificación ahí. La mayoría de las lesiones capta contraste, el patrón es heterogéneo, puede haber captación en forma de anillo o pueden ser áreas nodulares irregulares con áreas necróticas. Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? Miren, hay un compromiso a este nivel y cómo se va hacia el otro lado y también compromete el otro lóbulo, ¿no? Y aquí tienen, esta es una localización frontal, que es la localización más frecuente de los glioblastomas multiformes, frontal. Y cuando le ponen contraste, miren, ¿no?, cómo capta como en anillo, irregular, y el otro también, ¿no es cierto? Y hay edema, porque miren cómo está comprimiendo aquí los ventrículos, ¿no? Desplaza un poco la línea media, ¿ya? Otros glioblastomas, ¿no?, su área necrótica. Otro glioblastoma, miren, puede tener diferentes formas, ¿no? Captación irregular, su área necrótica, ¿ya? A ver, ahora vamos a ver el santo astrocitoma pleomórfico, ¿ya? Este es el caso que les mostré, ¿no? O sea, el resultado anatomopatológico fue esto, ¿no? Fue un poco raro porque la persona era mayor, digamos, adulta, ¿no? Y esto es más frecuente en más jóvenes, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico finalmente es anatomopatológico, ¿no? Ya, este tumor es un astrocitoma, ¿no es cierto?, más frecuente en niños y adultos jóvenes, ¿no? La presentación típicamente en la segunda, tercera década de la vida y generalmente se presenta con crisis, así como lo hizo este paciente. La localización más típica es región temporal, ¿ya? Y dice, ¿no?, es usualmente, ¿no?, visto que haya un nódulo mural captador, así como en el caso, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan la imagen del caso, era un nódulo captador, ¿no?, bastante homogéneo. La calcificación es infrecuente,
y las características de la resonancia son inespecíficas, ¿ya? Muy bien, hemos visto brevemente lo que son los tumores dependientes de los astrocitos, los astrocitomas, ¿no? Benignos hasta el más maligno. Ahora vamos a ver los oligodendrogliomas. Estos representan un 5% de los gliomas en general, ¿ya? Son tumores de crecimiento lento con una localización frontal predominante. Lo que caracteriza a los oligodendrogliomas es que muchos de ellos, un 50 hasta un 90%, pueden estar calcificados, ¿ya? Entonces, si tenemos un tumor que está calcificado, podría ser un oligodendroglioma, ¿no es cierto? Usualmente heterogéneos en la resonancia, ¿ya? Puede haber áreas de hemorragia, el edema no es muy significativo, el 50% pueden captar contraste, ¿ya? Y la mayoría son benignos, pero también hay formas malignas, ¿no? O formas mixtas, y podemos tener, por ejemplo, los oligoastrocitomas o los oligoastrocitomas anaplásicos, ¿ya? Entonces, aquí tienen una imagen, esta es una tomografía, ¿no? Y ven ahí abundantes calcificaciones, ¿no? Entonces, si vemos esta imagen, ¿qué nos sugiere? Un oligodendroglioma, ¿no es cierto? Y en la resonancia también se ve más o menos lo mismo, el edema, y estas partes negras son las calcificaciones, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver el linfoma. Existe pues el linfoma que afecta, digamos, los ganglios, ¿no? El cuerpo, y existen linfomas que afectan el cerebro, ¿no? Los linfomas que afectan el cuerpo, por decir así, pueden hacer metástasis al sistema nervioso central. Pero cuando estos linfomas afectan el sistema nervioso central, no dan lesiones parenquimales, sino afectan las meninges. ¿Está bien? Son diferentes los linfomas que se originan, digamos, en el cerebro. Esos son linfomas primarios del sistema nervioso central. ¿Está bien? Es para que quede clara la idea, ¿ya? Entonces, los linfomas primarios del sistema nervioso central son tumores muy poco frecuentes, representan el 1% de los tumores. Pero ustedes saben que en los pacientes código, ¿no es cierto?, en los HIV, ¿no?, tienen linfomas, ¿ya? Linfomas primarios por un tema de inmunidad, ¿no? Entonces quizás en ellos sea más frecuente, ¿ya? O también en pacientes trasplantados, ¿no es cierto?, por la inmunodepresión. Entonces, son masas intracerebrales focales, ¿no?, que pueden ser a veces múltiples, ¿ya? Y como les decía, ¿no?, las metástasis intracraneales, ¿no?, de linfomas sistémicos tienden a comprometer las leptomeninges. Y secundariamente puede haber compromiso parenquimal, pero básicamente las leptomeninges, ¿ya?